¿Qué pensarían si les dijera que la invención más grande de la historia, la escritura, no nació de la poesía, ni de las leyes, ni de los relatos épicos, sino de algo mucho más mundano? Hoy vamos a desentrañar el origen, de verdad sorprendente, de la escritura. Es una historia que involucra miles de años, unas pequeñas figuras de arcilla y, bueno, a los primeros contadores del mundo. A ver, olvidemos por un momento a los poetas, a los reyes. La pregunta que nos va a guiar es, ¿de dónde salió realmente esta tecnología que lo cambió absolutamente todo? Y la respuesta, créanme, es sorprendente, porque no está en la literatura, sino en un debate académico bastante intenso que reescribió lo que creíamos saber de la prehistoria. En esencia, el debate se puede reducir a dos grandes ideas casi opuestas. Por un lado, tenemos una evolución lentísima de unos 5.000 años que empieza con un sistema de contabilidad súper básico. Y por el otro, una invención repentina, como un Big Bang burocrático, que surge por las necesidades urgentes de las primeras ciudades. ¿Fue un proceso largo o fue un evento puntual? Bueno, arranquemos con la primera teoría, la que nos lleva miles de años hacia el pasado y nos revela un misterio que, de hecho, estaba escondido a plena vista en museos de todo el mundo. A ver, para que entendamos bien de qué estamos hablando, necesitamos una definición clara. Escritura no es cualquier dibujo, es un sistema, un código de marcas que representa de forma sistemática un lenguaje. Y tener esto claro es clave, porque nos ayuda a entender la genialidad del salto que estaba por darse. Y la protagonista de esta primera parte de la historia es la arqueóloga Denise Schmand-Besserat. Resulta que en los años 70, ella propuso una idea que fue revolucionaria. Dijo que el ancestro directo de la escritura no era una idea abstracta, sino miles de estos pequeños objetos de arcilla que hasta ese momento se habían catalogado como amuletos o, qué sé yo, piezas de juego. La tesis de Schmand-Besserat se desarrolla a lo largo de un tiempo inmenso. Empieza hace 10.000 años con la agricultura. Luego evoluciona con el nacimiento de las ciudades y termina justo en los inicios de la historia, con la creación de los primeros números y pictogramas. Imagínense, es una evolución tecnológica pero en cámara súper lenta. Y aquí viene una de sus ideas más importantes. Schmand-Besserat distinguió dos tipos de fichas. Las primeras, que llamó simples, eran lisas, geométricas y representaban productos básicos como grano o aceite. Miles de años después, con las ciudades y el comercio, aparecen las fichas complejas, con marcas y formas nuevas para registrar cosas más elaboradas, como textiles o metal. O sea, la tecnología de contabilidad iba evolucionando al mismo ritmo que la economía. Y aquí está el mecanismo, el momento eureka de toda esta historia. Para asegurar una transacción, las fichas se metían en una bola de arcilla hueca y se sellaba. Era una bulla. El problema era que, para ver qué había adentro, había que romperla. La solución fue genial. Empezaron a presionar las fichas sobre la arcilla blanda antes de sellarlas. Un cono en 3 dimensiones dejaba una marca en 2 dimensiones. Pronto se dieron cuenta de que las fichas de adentro ya no hacían falta. Aplanaron la bola y listo, había nacido la tablilla. El último paso fue separar el número del objeto, lo que dio origen nada más y nada menos que a la matemática abstracta. Pero este proceso no fue solo tecnológico, fue cognitivo. El sistema de fichas funcionó como una memoria externa, algo así como un disco duro de arcilla. El hecho de manipular físicamente estos datos durante milenios, básicamente, entrenó el cerebro humano para el pensamiento abstracto. Fue construyendo las estructuras mentales que se necesitaban para dar el gran salto a la escritura. Bien, ahora pasemos a la segunda teoría. Esta no se enfoca en 5.000 años, sino en un lugar y un momento muy concretos. La antigua ciudad de Uruk, por allá del 3300 a.C. Aquí, el arqueólogo Hans Nissen nos cuenta una historia que no es de evolución, sino de invención bajo presión. Ahora, miren ese número, 85%. ¿Qué se imaginan que representa? Pensemos en los primeros textos de la humanidad. ¿A qué creen que se dedicaba el 85% de ellos? Pues resulta que el 85%, y algunos dicen que hasta el 90%, de las primeras tablillas del mundo no son poemas, ni leyes, ni historias.
son recibos, listas de raciones de cebada, cabezas de ganado, jarras de cerveza, pura y simple contabilidad. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? La inmensa mayoría de la primera biblioteca del mundo era básicamente el departamento de contabilidad de un templo o de un palacio. Y el otro 15% eran listas léxicas, que vendrían a ser como los libros de texto para enseñar a los nuevos escribas a clasificar el mundo con fines administrativos, claro está. Entonces, aquí viene el gran giro que propone Nissen. Él dice que la escritura no causó la complejidad social, sino que fue su consecuencia directa. El verdadero motor del cambio fue el nacimiento de la ciudad-estado. Esta nueva escala social creó problemas de gestión tan enormes que la vieja tecnología de las fichas ya no daba para más. La burocracia necesitaba una nueva herramienta, y entonces la inventó. La teoría de Schmandt-Besserat es súper elegante, muy poderosa, pero claro, no tardaron en llegarle críticas. Otros académicos empezaron a encontrar algunas grietas en ese modelo tan perfecto de evolución lineal. La crítica más famosa vino de Piotr Michalowski, en una reseña con un título que es simplemente genial: Tokenismo. Es un juego de palabras en inglés. Sugiere que atribuir algo tan complejo como la escritura a una sola causa, o sea, a las fichas o tokens, es simplificar demasiado. Es un reduccionismo. A ver, para ser claros, los críticos no descartaron toda la teoría. Para nada. El vínculo entre las fichas simples, los conos y las esferas, y la invención de los primeros números es algo que casi todos aceptan. Es una conexión muy sólida. La parte que se cuestiona es el eslabón más débil. La idea de que los pictogramas para los objetos, como una oveja o una tela, evolucionaron directamente de las fichas complejas. Los críticos dicen que las similitudes visuales a menudo parecen un poco forzadas. Entonces, la alternativa que proponen es un modelo de síntesis creativa. En lugar de ser simples transcriptores, los primeros escribas de Uruk fueron como ingenieros de sistemas. Crearon algo totalmente nuevo a partir de varias tecnologías visuales que ya existían. Tomaron los números del sistema de fichas, tomaron símbolos de los sellos cilíndricos que se usaban para firmar, usaron marcas de propiedad de los alfareros y además inventaron pictogramas nuevos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Fue una evolución lenta o una invención rápida? Bueno, la respuesta actual, como suele pasar, es que ambos lados tienen un poco de razón. Veamos cómo estas ideas encajan para darnos una imagen mucho más completa. Esta tabla lo resume todo de una forma genial. Schmandt-Besserat nos dio el ancestro tecnológico, esa larga mecha de 5.000 años de contabilidad con fichas. Nissen nos dio el catalizador, la explosión de la necesidad burocrática en Uruk. Y los críticos como Michalowski nos dieron el mecanismo, esa chispa de ingenio de los escribas que juntaron todo para crear la escritura. En resumen, la invención de la escritura no fue un evento único. Fue más bien como una tormenta perfecta. Una tecnología ancestral se encontró con una necesidad social urgente y justo en ese cruce, un grupo de innovadores creativos lo cambió todo para siempre. Y esto de verdad cambia la forma en que vemos todo. El propósito original de la escritura no era transcribir el lenguaje hablado, no era poético. Su propósito era mucho más tangible, más práctico. Era hacer un inventario del mundo. Y esa es la revelación final. Una de las herramientas más grandes de la expresión humana, el vehículo de la literatura, de la filosofía, nació como una hoja de cálculo. No fue un regalo de los dioses ni la creación de un poeta inspirado. Fue una herramienta práctica, inventada por los primeros contadores de la historia para poder gestionar la economía súper compleja de la primera gran ciudad del mundo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si la escritura nació de la necesidad de gestionar bienes físicos, ¿qué nueva forma de escritura podría estar naciendo hoy de nuestra necesidad de gestionar la información, los datos y los algoritmos que gobiernan nuestro mundo? La historia, al parecer, nunca deja de escribirse.